But first, on earth's vampire scent, thy car shall from its tomb be rent. Then ghastly haunt thy native place, and suck the blood of all thy race. There from thy daughter, sister, wife, at midnight drain the stream of life, yet load the banquet which perforce must feed thy living corse. Thy victims, ere they yet expire, shall know the demon for their sire. As cursing thee, though cursing them, thy flowers are withering on stem. Bienvenidos a esta noche de vampiros. Bienvenidos. ¿Qué tal, Aquí voy a empezar con unos pequeños fragmentos de Carmila de Sheridan Le Fanu. Le hablamos de Carmila la vez pasada, entonces espero que les guste. La guardería, como la llamábamos, aunque era solo para mí, estaba en una habitación grandiosa del último piso del castillo y tenía el techo inclinado con molduras de madera de castaño. Tendría yo unos 6 años cuando una noche, despertándome de improviso, miré a mi alrededor y no vi a la camarera de servicio. Creí que estaba sola. No es que tuviera miedo, pues era una de aquellas afortunadas niñas a quienes han evitado expresamente las historias de fantasmas y los cuentos de hadas, que vuelven a los niños temerosos ante una puerta que chirría o una sombra extravagante producida en una pared cercana por una luz incierta que se extingue. Si me eché a llorar fue seguramente porque me sentía abandonada, pero con gran sorpresa vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentero estupor y cesé mi lloriqueo. La joven me acarició, se echó en la cama a mi lado y me abrazó sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí de nuevo. De súbito desperté con la escalofriante sensación de que 2 agujas me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. Proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás cayendo al suelo y me pareció que se escondía debajo de la cama. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la camarera y el ama acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido estallaron en risas a la vez que trataban de tranquilizarme. Aunque yo era solamente una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí susurrar al ama: «Mira, alguien se echó en la cama junto a la niña. Todavía está caliente». Recuerdo que la camarera me acarició y que las 3 mujeres examinaron mi pecho, en el punto donde yo les dije que había sentido la punzada. Me aseguraron que no había ninguna señal. El día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme sola, ni un instante, ni siquiera a plena luz del día. «¡Qué raro!», exclamó esa joven que había llegado a la casa. «Hace unos años vi tu rostro en sueños, y desde entonces me he obsesionado de tal modo que no he podido olvidarlo». «Sí, es curioso», dije, tratando de sobreponerme al horror que me había impedido pronunciar una palabra hasta aquel preciso momento. «No sé si en un sueño o en la realidad. Yo también te vi hace unos años, 12 exactamente, y no he podido olvidar tu rostro desde entonces». Su sonrisa se hizo más dulce y desapareció el aire de oscuridad que había notado.
En los primeros momentos, la joven se portó más confiada y entonces cumplí con mis deberes de anfitriona dándole la bienvenida a nuestro hogar y expresándole la satisfacción que todos en la casa, especialmente a mí, nos producía su imprevista llegada. Le conté entonces mi visión, que suscitó en mi nueva amiga admiración que no pareció disimular. No sé cuál de las dos se asustó más, dijo sonriendo. Si no hubiera sido tan encantadora, creo que me habría asustado más. ¿No te parece que lo mejor será pensar que nos conocimos hace 12 años y que por tanto somos viejas amigas? Yo, por lo menos, creo que desde nuestra infancia estábamos predestinadas a hacerlo, y por mi parte nunca he tenido una verdadera amiga. Creo que la encontré ahora. Ah, suspiró y me miró apasionadamente con sus ojos negros. En realidad aquella joven me atraía de un modo inexplicable, pero al propio tiempo me inspiraba una indefinible repulsión. Sin embargo, pese a lo contradictorio de mis sentimientos, lo que predominaba era la atracción. Aquella joven desconocida hasta cierto punto me interesaba y me conquistaba. Era tan hermosa y fascinante. Pronto fui a la cripta de la familia. Nos alcanzarían después la señorita Lafontaine y Carmila. Mi padre me acompañó. Unos momentos después, las voces familiares de aquellas mujeres que en aquel momento se acercaban me reanimaron. De repente, por debajo de un arco rematado por uno de aquellos monstruos grotescos que brotaban de la imaginación de aquellos antiguos escultores góticos, vi aparecer la seductora figura de Carmila. Me puse en pie para contestar a su sonrisa y particularmente atractivo saludo, cuando el viejo general, que se encontraba junto a nosotros, lanzó un grito y se interpuso entre nosotras, blandiendo el hacha que el leñador había dejado olvidada. El rostro de Carmila sufrió una transformación brutal, retrocedió, pero antes de que pudiera gritar, el general descargó el hacha sobre ella con todas sus fuerzas. Carmila pareció inclinarse hacia adelante a consecuencia del golpe, pero en realidad lo que hizo fue coger la muñeca del general con su delicada mano. El anciano se debatió vigorosamente luchando por soltarse, pero se vio obligado a abrir la mano y dejar caer el hacha. Carmila desapareció como si se la hubiera tragado el aire. El general, tambaleándose, se apoyó en el muro. Sus cabellos estaban erizados y su rostro parecía empapado en sudor. Estaba pálido como un muerto. Todo lo que acabo de contar sucedió apenas en un par de segundos. No sé si llegué a perder el conocimiento. Lo primero que recuerdo después de la desaparición de Carmila es la voz de la señora Perrodon preguntándome: ¿Dónde está la señorita Carmila? Por fin pude contestar que no sabía. La primavera siguiente la pasé en Italia con mi padre. Viajamos durante un año. Necesité mucho tiempo para que el horror de aquellos hechos fueran disolviéndose en mis recuerdos. Incluso ahora, a muchos años de distancia, la imagen de Carmila se me aparece frecuentemente en sus diversos y cambiantes aspectos. Unas veces es la hermosísima y lánguida joven, otras el monstruo que vi en las ruinas de aquel castillo. Y a menudo, en medio de una pesadilla, tiemblo de miedo porque me parece oír los leves pasos de Carmila que se acercan a la puerta de mi habitación. ¿Qué tal? Como les digo, estos fueron unos pequeños fragmentos de Carmila de Sheridan Le Fanu, una excelente lectura muy corta, ya se las había recomendado en el programa pasado. Nos vamos a ir ya la vez pasada estuvimos hablando de un poco de todo, de los vampiros modernos y tal, y a ustedes les chocó mi voz de niña fresa. Entonces, ahora vámonos a lo clásico, los vampiros clásicos, los vampiros de antaño. Por ejemplo, el Ekimu. Conocen ¿cómo se llama? Ekimu.
Ekimu es uno de los primeros y más antiguos mitos que hacen referencia a los vampiros conocidos por la humanidad. Data de entre los años 2000 y 3000 antes de nuestra era. Los asirios de Mesopotamia creían que el Ekimu o Edimu llegaba a existir cuando las personas morían de forma prematura. A estas desafortunadas almas se les negaba la entrada al inframundo y esto los convertía en entes violentos y malhumorados. De ahí el nombre Ekimu, que significa el que fue atrapado. Ante la imposibilidad de descansar en paz, estos espíritus vengativos volvían para absorber la energía de los seres vivos. Los que se convierten en Ekimu incluyen a aquellas personas que murieron por ahogamiento, deshidratación, inanición y en prisión. Los que tenían un funeral impropio también se convertían en un Ekimu. El espíritu Ekimu no puede encontrar ningún descanso mientras su cuerpo permanezca insepulto. Así, y aquellos que murieron sin ningún pariente o alguien que cuide de sus tumbas, también se convertirán en Ekimu. Los Ekimu suelen habitar lugares secos y desérticos y atacar a los viajeros que pasan por su hábitat o unírseles en el camino, para después torturarlos en sus hogares. Campbell, un investigador al respecto, contradice esta teoría cuando dice que el Ekimu no puede encontrar descanso e intentará aferrarse a un ser querido o un amigo para demandarle los ritos que le traerán paz. Además afirma que el Ekimu vive en lugar de en una casa, vive en sitios inhabitados o desiertos donde no hay ningún dios, encantos o amuletos que los mantengan a raya. Los Ekimus fueron descritos por los asirios como seres musculosos y fuertes, que podían volverse invisibles y transformarse en figuras de humo, sombras o vientos malignos. Conforme la leyenda se hizo más conocida, el folclore en torno a las características del Ekimu comenzó a parecerse a los vampiros modernos. Según Curran, el Ekimu se uniría a sus víctimas y les chuparía la energía hasta que solo restara una sombra de lo que solían ser. Los que tuvieron una muerte violenta, sin embargo, se convertirían en otra forma de Ekimu llamado Alu. Estos son descritos como seres descarnados, con piel blanquecina, con costras en los labios y bebedores de sangre. Los Alus aparecen exclusivamente durante la noche, rondando a las víctimas o viajeros varados para alimentarse. Para los asirios había poca protección contra un Alu. Las prácticas comunes utilizadas para alejarlos eran los incendios o las ofrendas de carne sanguinolenta. Los babilonios, sumerios y asirios, todos temían al Ekimu y tomaban medidas para evitarlos. Nunca viajaban solos en ciertos momentos, evitaban los lugares inhabitados, también recitaban oraciones antes de entrar a sus casas para que el Ekimu no pudiera entrar con ellos. Solo los sacerdotes, hombres santos o magos podían eliminarlos. ¿Qué tal? ¿Ustedes conocían al Ekimu? Antes de continuar y siguiendo la idea de este programita, de estas transmisiones de leer notas, tengo una de 2009, hace casi 10 años, que se titula Italianos desentierran vampiro en antigua fosa de Venecia. Es de Reuters, directamente de la fuente. Investigadores italianos creen haber encontrado los restos de un vampiro femenino en Venecia, enterrada con un ladrillo entre sus quijadas para prevenir que se alimente de las víctimas de una plaga que azotó a la ciudad en el siglo XVI. Matteo Borini, un antropólogo de la Universidad de Florencia, Firenze, dijo que el descubrimiento en la pequeña isla de Lazzaretto Nuovo, en la laguna de Venecia, respalda las creencias medievales de que vampiros estaban detrás de la propagación de plagas como la peste negra.
Esta es la primera vez que la arqueología ha logrado reconstruir el ritual de exorcismo de un vampiro, dijo Borroni por teléfono a Reuters. Esto ayuda a probar cómo nació el mito de los vampiros, agregó. El esqueleto fue desenterrado de una fosa común de la plaga veneciana de 1576 en Lazzaretto Nuovo, una isla situada a unos 3 kilómetros al noreste de Venecia, usada como sanatorio para quienes sufrían de la plaga. La sucesión de plagas que causó estragos en Europa entre 1300 y 1700 fomentó la creencia en los vampiros, debido principalmente a que la descomposición de los cadáveres no era bien comprendida. Los sepultureros que reabrían las tumbas comunes a veces encontraban cuerpos hinchados por el gas, con el cabello aún creciendo y sangre saliendo de sus bocas, y creían que seguían vivos. Las mortajas usadas para cubrir los rostros de los muertos muchas veces se pudrían por las bacterias de la boca, revelando los dientes de los cadáveres. Los vampiros son popularmente conocidos como comedores de mortajas. De acuerdo a textos mediáticos y religiosos medievales, los no muertos expandían la pestilencia para poder succionar el resto de vida de los cadáveres, hasta que adquirían las fuerzas para volver de nuevo a las calles. Para matar a un vampiro debes remover la mortaja de su boca, que era su alimento como la leche para el niño, y luego poner algo que no se puedan comer, dijo Borroni. Es posible que otros cadáveres hayan sido encontrados con ladrillos en sus bocas, pero esta es la primera vez que el ritual ha sido reconocido, agregó. Mientras las leyendas sobre los bebedores de sangre se remontan a miles de años atrás, la figura moderna del vampiro fue resumida en la novela de 1897 Drácula del autor irlandés Bram Stoker, basada en cuentos populares de Europa Oriental del siglo XVIII. ¿Qué tal, ¿Un vampiro real? Tengo la foto, voy a voltear la cámara para que puedan verla, del cráneo con el ladrillo fosilizado. Ahí está la imagen. Vampiros van, vampiros vienen, pero las momias duran para siempre. Y vamos a hablar de los vampiros chinos de la dinastía Qin. Jiangshi. Los Jiangshi son seres de los generalmente denominados como no muertos, que se encuentran en el folclore chino. Aunque su nombre original chino se traduce a menudo como vampiro, zombie o fantasma, su significado literal es cadáver rígido. Estas criaturas pueden ser identificadas por su vestimenta habitual, que era el uniforme de un funcionario de la dinastía Qing. Además, los Jiangshi son también reconocibles por su postura y forma de moverse. Los brazos de estos seres están constantemente extendidos, al parecer debido al rigor mortis, y en lugar de caminar se mueven dando saltos, como resultado de la rigidez de sus cuerpos. Existen muchas formas de que un cadáver se convierta en Jiangshi, así como muchas maneras de derrotarlos. Estas criaturas no muertas aparecen en gran cantidad de películas chinas. Aunque la mayoría de los Jiangshi se distinguen por vestir de la misma forma, la posición de su cuerpo y su extraña forma de moverse también existen variantes de estos seres. Por ejemplo, algunos de ellos parecen seres humanos normales, mientras que otros se encuentran algo más descompuestos por llevar muertos más tiempo. Incluso se ha descrito a algunos de ellos con dientes afilados, largas uñas y resplandeciendo con una luz verde fluorescente. En algunas versiones de estos relatos, los Jiangshi se hacen cada vez más fuertes, lo que les permite desarrollar nuevas habilidades como volar o transformarse en lobos. Parece que hay muchas formas en que un cadáver puede transformarse en Jiangshi. Por ejemplo, según algunas versiones de este mito, se crea un Jiangshi cuando un individuo sufre una muerte violenta, como por ejemplo el suicidio, la horca o el ahogamiento. Este tipo de muertes provocan que el alma no pueda abandonar el cuerpo, lo cual tiene como resultado un cadáver animado. Según otra creencia, un cadáver puede convertirse en Jiangshi si no se le entierra como es debido. Por ejemplo, si un enterramiento se pospone tras la muerte, el difunto no encuentra reposo y regresa para atormentar a los vivos.
Otra supuesta forma en que se crea un Jiangshi es cuando un cadáver no se descompone ni siquiera tras ser enterrado. Los cadáveres sobre los que cae un rayo o salta un animal, en especial si es un gato, también son susceptibles, según las leyendas chinas, de convertirse en uno de estos no muertos. Las historias sobre los Jiangshi no carecen totalmente de fundamento. Durante la dinastía Qing se procuraba repatriar los cadáveres de los trabajadores chinos que morían lejos de sus casas, para que pudieran ser enterrados en su lugar de nacimiento. El objetivo de la práctica era que los espíritus no añoraran su tierra natal. Parece que hubo comerciantes que se especializaron en aquella época en la manipulación y transporte de cadáveres hasta sus hogares ancestrales. Se cuenta que estos transportistas de cadáveres, como se les llamaba, transportaban a los muertos de noche. Llevaban los ataúdes fijados a las pértigas que descansaban sobre los hombros de dos hombres. A medida que transcurría el viaje, las pértigas de bambú se combaban. Visto desde lejos, este hecho podría dar la impresión de que el muerto se bamboleara por voluntad propia. Fue de este modo como surgieron los rumores sobre cadáveres que volvían a la vida. En un principio hubo quien especuló con la posibilidad de que los transportistas de cadáveres fuesen algo así como nigromantes capaces de reanimar a los cadáveres de difuntos por medio de la magia. Así, bajo la supervisión de los transportistas de cadáveres, los muertos volverían a su hogar moviéndose a saltos. El traslado de los cadáveres se llevaba a cabo durante la noche para minimizar su posible descomposición. Además, viajar de noche implicaba que la probabilidad de cruzarse con alguien sería menor, ya que se consideraba de mal augurio tener un encuentro con un difunto. Como medida adicional, encabezaba la procesión un sacerdote que avisaba a la gente de su llegada tocando una campana. Habitualmente se dice que los Jiangshi se aparecen de noche para su sustento. Además de hacerse más poderosos, los Jiangshi deben robar a los vivos su ki, su energía vital. Los vivos, no obstante, no se encuentran completamente indefensos contra los ataques de estas criaturas, porque existen diversas formas de acabar con los Jiangshi. Entre ellas están la sangre de un perro negro, el arroz glutinoso, los espejos, los huevos de gallina y la orina de un muchacho virgen. En los años 80, los Jiangshi se convirtieron en personajes muy populares en la industria cinematográfica de Hong Kong. Aunque estos no muertos aparecían a menudo como enemigos, en ocasiones se han representado de forma más humana e incluso han protagonizado papeles cómicos. Qué forma tan extraña de robar el ki, digo, deberían hacer una genkidama y todos levantamos nuestros brazos y le otorgamos ki. Qué cosas los del vampiros del libro, ¿no? Vampiros de la vieja escuela. Y ya que hablamos de vampiros de la vieja escuela, encontré una nota sobre la leyenda del campesino Juregrando, el primer vampiro europeo. Ahora, mucho más de 2 siglos antes de que Bram Stoker inundara la cultura popular con su Drácula, un vampiro croata llamado Jure Grando ya sembraba el terror entre los aldeanos de Istria, hasta el punto en que sus andanzas le han valido el título de primer vampiro de Europa. El legado de este vampiro sigue hoy vivo como atracción turística. En Kringa, la semidesierta localidad croata donde vivió, murió, se levantó de la tumba y fue de nuevo muerto por sus paisanos. En el camposanto del pueblo ninguna tumba lleva su nombre y nadie sabe dar pistas sobre ella. Esa tumba jamás existió, aseguró con lúgubre fastidio una mujer en el cementerio local. Ay, los vecinos probablemente la derribaron y cubrieron la tumba por miedo a que Grando volviera para matarlos. Jeje, explicó una misteriosa sonrisa de Igor Rasko, empleado del museo dedicado al vampiro. Hay sepulcros que no tienen nombre, añadió enigmático. Uno de ellos,
Un imponente sepulcro anónimo resistió todos los intentos de ser fotografiado o filmado por esta reportera. Entre todos los archivos, solo estos bloqueaban continuamente el ordenador en un curioso fallo técnico o algo más. La leyenda cuenta que Grando fue un campesino que murió en 1656 y se transformó en un maléfico ser que se levanta de la tumba. El vampiro abusaba sexualmente de su propia viuda, quien describió con horror cómo el cadáver de su esposo se le aparecía con una sonrisa espantosa en la boca, sangrienta, haciendo un ruido horrible y esforzándose por respirar. Para poner fin al maleficio, el párroco asaltó al vampiro con un crucifijo demandando que dejara de aterrorizarlos. Aunque las lágrimas salieron de los ojos del espectro, Grando siguió aterrorizando a la aldea hasta el punto de que un grupo de lugareños lo atraparon y trataron de perforar su corazón con estacas de espino. La historia cuenta que ni siquiera el más conocido remedio contra los vampiros surtió efecto, y que en las noches siguientes Grando se vengó de sus agresores. Tocaba las puertas de los que le habían atacado y en cada casa alguna persona moría después de grandes sufrimientos, como si le hubiera chupado la sangre. No fue hasta 1672 cuando, en un nuevo intento de poner fin a la maldición, 9 audaces aldeanos y el párroco acordaron degollar a la criatura maléfica mientras descansaba en su tumba. El más valiente de ellos, un tal Stipán Milásic, logró, tras una batalla feroz, cortarle la cabeza mientras el vampiro saltaba y chillaba horriblemente. De la herida salió tanta sangre que cubrió a los presentes. Cuando rebosó de la tumba, el monstruo finalmente se rindió. Desde entonces la paz volvió a Kringa, la misma inalterada que ahora perturban solo a los turistas interesados en este vampiro. En el café Jure Grando se sirven cócteles especiales como sangre de vampiro, beso de vampiro y orgasmo vampírico. En el restaurante Danigela se sirven platos como pollo diabólico, embutidos de sangre y venganza de vampiro, que es un helado de ajo. Ugh. En el café se organizan festivales de literatura fantástica y el Museo de Jure Grando ofrece objetos de la tradición popular como ataúdes y un antiguo recetario contra los vampiros. El vampiro de Istria fue ya descrito en 1689 por el historiador esloveno Johan Weikart en El honor del ducado de Krain. También Hermann Hesse se refirió a él en 1925 en una obra sobre leyendas de brujería y espectros. Jure Grando es el más antiguo vampiro documentado en Europa, con nombre y apellido, año de aparición, testigos y la descripción de su carácter, comentó el escritor croata Boris Peric. Peric, que estudió a fondo este fenómeno, aseguró que la figura de Jure vive hoy en la Drácula, ya que el caso inspiró, a través de Valvasor, la literatura de horror romántico del siglo XIX. Tras conocer el cuento, Lord Byron empezó a describir su vampiro, terminado por John Polidori, sobre lo que luego se desarrolló toda esa literatura sobre vampiros que hoy conocemos a partir de Stoker hasta las películas actuales, afirmó. ¿Qué tal? Ahora ya conocen la historia de Jure Grando. ¿Cómo se dirá en croata? ¿Jure Grando? ¿Jure Grando? ¿Grando? ¿Jure Grando? No tengo idea. ¿Quién sabe? Pero ya que vimos al antecesor, veamos ahora al más conocido. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos. Ahora, indagando en este tipo de historias como las del John Polidori y Lord Byron, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Dracul, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto sanguinario. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión.
Su padre, el príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Dracule, esto es, hijo de Dracul. Mientras que sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía y el término Dracul designaba a diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por las crónicas de su época. En ella se le representa como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ellas. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante su técnica favorita, el empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, que significa Vlad el Empalador. Para comprender esta fama hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XV. En aquel entonces el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria desde 1396. Frente a los otomanos se encontraba el reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se convirtieron en una constante guerra de extraordinaria violencia, en la que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sighisoara, Transilvania, en 1431, y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, voivoda de Valaquia. Con apenas 13 años, marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu, como rehenes o garantía de su misión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad con el regente de Hungría. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose con los boyardos valacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte del voivoda y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murat declaró a su hijo Vlad Dracule pretendiente al trono. Al año siguiente lanzó a sus tropas contra Hunyadi, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró poco, pues en el mismo año 1448 fue expulsado a instigación de Hunyadi. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano, con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia, pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia, en donde tenía parientes. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas, hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en las ciudades alemanas del país como Kronstadt, trató de reunir apoyo con vistas a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Hunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble que entonces era voivoda de Valaquia se mostraba cada vez más entregado a los otomanos y Hunyadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad. Este olvidó todo rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate.
Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462, aquella que le ganaría a los contemporáneos y a la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo, el enfrentamiento armado se hizo inevitable, y éste revistió los tintes de una cruzada tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que le decía: «He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblustitsa y Novoselo hasta Sambit y Gijen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz». Entonces Vlad se veía a sí mismo como un cruzado. Al mismo tiempo, este joven voivoda aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos a fin de asegurar, con mano de hierro, su lealtad. No le faltaban motivos para temer por su posición. La nobleza boyarda se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas, de ahí que como brazo ejecutivo de la justicia, el voivoda la impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando todas las rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas eran ejemplares y contribuían a imponer orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia de Tirgoviste, para que los viajeros pudieran beber agua en ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es claro: el empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remonta al menos a la antigua Asiria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan en todo caso que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y usando los cuerpos de los empalados como advertencia terrorífica. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Thebes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcóndilo asegura que Mehmed II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en gobernar mediante el arte del terror. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas, surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania, hostigados por el voivoda. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables, como el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar en que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos sus métodos terroristas. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría hasta que en el 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia.
Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio de Lagos Nagov. Ahora, Vlad no era simplemente un excelente gobernante y un artista de la tortura. Vlad sabía construir, Vlad sabía tácticas, Vlad sabía muchas cosas, había sido educado no solo como príncipe, sino como otomano, y los otomanos tenían mucho conocimiento al respecto. Lo siento, es mi papá sacándome de onda. Bueno, ya nos acercamos al final y para el final dejamos a la mujer más famosa, sobre todo porque dicen basado en una historia real. Su nombre auténtico era Erzsébet, pero la historia la conoce como la Condesa Sangrienta, por su afición a secuestrar y torturar muchachas de los alrededores y cuya sangre se bebía para conservar su eterna juventud. Al menos eso testifican quienes siguieron el proceso contra ella en esos tiempos convulsos. Isabel nació en 1560 en Bairbathor, una ciudad de la región de Transilvania, en Hungría. También es Transilvana. El país más salvaje de la Europa feudal, según la escritora francesa Valentine Penrose, autora del libro La Condesa Sangrienta. Como casi siempre en su historia, el libro está dividido con una parte ocupada por los turcos y la otra en manos de los Habsburgo austriacos. Y la condesa iba de aquí para allá. Erzsébet pertenecía a una de las familias más adineradas y poderosas del país. Era sobrina de István Báthory, príncipe de Transilvania y rey de Polonia entre 1575 y 1686. Pasó su infancia en el castillo de los Exet, la rama más extravagante de los Báthory, repleta, como consecuencia de los matrimonios consanguíneos, de locos y gente no muy cuerda, ni muy inteligente. No sé cómo decirlo para que no suene mal. Se dice que a los 4 años Erzsébet sufrió ataques de epilepsia o algún otro trastorno neurológico, pero remitieron pronto y algunos dicen que tienen relación con su comportamiento posterior y otros dicen que no. Fue educada con esmero, algo inusual para su tiempo, cuando muchos nobles ni siquiera sabían leer y escribir. Ella hablaba húngaro, latín y alemán, además era muy, muy guapa. Todo un partido, según parecía. A los 15 años, sabiendo todo esto, fue obligada a casarse con el conde Ferenc Nadasdy, que tenía 26 y se pasaba la vida batallando con los otomanos. Tuvieron 3 hijas y un hijo y vivieron en el castillo Exet con la madre de Ferenc, su odiadísima suegra, Úrsula. Una primera muestra de la crueldad de Erzsébet parece verse en la correspondencia que sostuvo con su marido ausente, en donde ambos intercambiaban ideas sobre las técnicas más apropiadas para castigar a los criados. El caso es que la condesa administró el castillo con mano de hierro y brutales palizas a las sirvientas, a las que golpeaba con un pesado mazo o les pinchaba con agujas debajo de las uñas, por solo citar algunas de sus diversiones, castigos predilectos. Por otro lado, a Isabel le atraían sexualmente las mujeres, pero sus prácticas sádicas, siempre con golpes y sangre, asustaban a las incautas que se prestaban inicialmente a sus requerimientos. La muerte de Ferenc en 1604 fue el punto de inflexión definitivo en la espiral de violencia de Erzsébet, que al verse viuda dio rienda suelta a toda su psicopatía.
De entrada, echó del castillo a su suegra y al resto de parientes de su marido, y con la ayuda de su cómplice Darbulia, una supuesta bruja de la región, montó un siniestro laboratorio o cámara de torturas en el sótano del castillo y se dedicó a las prácticas de magia negra. Entre los aparatos de tortura que supuestamente guardaba en las mazmorras había un autómata llamado la Virgen de Hierro, una dama metálica con un mecanismo que clavaba puñales, además de diversos atizadores enrojecidos al fuego, ganchos y todo lo que la imaginación podía concebir en esa época. Que créanme, es bastante. La razón de esta sinrazón es que Erzsébet quería mantenerse bella y joven para siempre. Tenía 44 años, que en aquella época era casi la tercera edad, y la fuente para obtener la eterna juventud era la sangre de las chicas a las que torturaba. Bebía su sangre, se daba baños con su sangre, arrancaba su carne mientras sus sirvientas la sujetaban y cometía actos tan atroces que resultan un poco imposibles de creer. Durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a las víctimas entre las siervas y campesinas a quienes en esta época feudal un noble podía tratar como quisiera. Pero tras la muerte de Darvulia, y Erzsébet se olvidó de las precauciones y empezó a raptar también a jóvenes de buena familia. Los rumores llegaron pronto a la corte, donde Erzsébet Bathory, no solo contaba con muchas simpatías, sino que también era bastante odiada. El rey Matías ordenó investigar el caso al conde Thurso, un primo de Isabel enemistado con ella. Thurso y sus soldados entraron en el castillo sin encontrar resistencia y allí estaba a la vista, según dijeron, los cuerpos desangrados, los instrumentos de tortura, el horror. En el juicio, Erzsébet se negó a declarar acogiéndose a sus privilegios nobiliarios. Condenada a cadena perpetua, tapiaron su habitación y vivió allí, emparedada, durante casi 4 años, medio muerta de hambre y de frío, y alimentándose de la escasa comida que le hacían llegar por una ínfima ventanita. Nunca mostró arrepentimiento, ni llegó a entender verdaderamente por qué la condenaron. Murió el 21 de agosto de 1614 al anochecer, abandonada de todos, según dijo un cronista de la época. La medicina siempre ha tratado de explicar los síntomas que culturalmente se vinculan con el vampirismo. La hematodipsia es el nombre que se le ha dado a la parafilia que genera un deseo casi sexual por la sangre y que aquejaba a nuestros queridos Vlad y Erzsébet, supuestamente. Otras patologías como la porfiria causan en la piel una gran sensibilidad a la luz del día y hacen que los colmillos adquieran un tono rojizo, cualidades vinculadas a los vampiros según muchas supersticiones. Otro dato que tiene que ver con los espasmos que muchas veces aparecen en cuerpos que llevan horas muertos, fruto de la descomposición, los cadáveres pueden mover brazos y piernas e incluso erguirse y quedarse sentados. Los ladrones de tumbas solían asustarse cuando abrían ataúdes y de repente el cuerpo daba una violenta sacudida. Todo ahora tiene explicación, o al menos se intenta darle una. No sé qué crean ustedes, pero ya me dio hambre. Voy a ver qué cuello encuentro. Adiós.